Entonces, en esta segunda regla dice, cabe apuntar que cuando se crea la función silógico, en los parámetros donde irá un texto, siempre debe ir entre comillas, ¿no? Siempre debe ir entre comillas, como esto, ¿verdad? Entre comillas. ¿Cómo sería mi función sí? Vendría a ser igual, sí, ¿no? A5, distinto de Juan. Está ahí. Suponiendo, suponiendo, solo suponiendo que Juana está en la posición A5. ¿Entiende? ¿Qué tiene A5? Texto. ¿Y qué tipo de dato es el otro valor de comparación? También texto, ¿no? Solo que cuando es un valor directo, cuando es un valor de texto directo, se coloca entre comillas, ¿no? Complementamos con esta tercera parte, con esta tercera condición. ¿Qué dice? Los números, posiciones de celda, fórmulas y funciones nunca deben llevar comillas, ¿no? A5 es una posición de celda, no va entre comillas. Si fuera un número, tampoco va entre comillas. Si fuera una fórmula, tampoco va entre comillas, ¿no? Esa es la condición, ¿sí? Un ejemplo podría ser, miren, yo podría decir igual, ¿ya? Si A5 es igual a Juana, entonces es mujer. Caso contrario, es hombre, ¿ya? A5 es una posición de celda, ¿no? No va entre comillas. Podría tener otra funcioncita, sí, que dijera igual, sí, si A5 es mayor o igual a 61, entonces A5 va a tener que tener número, ¿no? Porque el otro valor es número. Por verdadero, que diga A5 más 3. Caso contrario, A5. Suponiendo, solo suponiendo que A5 tiene 70, ¿no? Solo suponiendo que A5 tiene 70. Entonces, en las posiciones de celda no se usan comillas. Esas tres reglas muy, muy importantes, ¿no? Si no dominan esas tres reglas que acabamos de indicar, siempre van a estar probando. Hice mi fórmula y no me sale, ¿no? Hago mi fórmula y me sale error. Hice mi fórmula y me muestra otro resultado. Porque no han respetado alguno de estas tres condiciones, ¿no? Entonces, tengan presente esto, ¿ya? Se los sugiero, se los aconsejo, ¿no? Importante estos datos, muy importante, ¿ya? Importante al momento de escribir la fórmula con función sí.
Muy bien. Entonces, en esta práctica libre, todavía vamos a andar un poco más en la parte conceptual. Deben además saber que la función sí tiene tres partes, ¿no? La primera parte se llama prueba lógica. La primera parte se llama prueba lógica, ¿no? Prueba lógica se llama. ¿Qué es la prueba lógica? La prueba lógica es donde ustedes comparan dos valores del mismo tipo, usando algún operador de comparación. ¿Qué estamos queriendo decir? Que en la primera parte siempre debe haber esa comparación con dos valores, usando el signo mayor, menor, igual, diferente, mayor igual que, menor igual que, no sé, cualquiera de ellos. No puede existir una prueba lógica si no hay alguno de esos operadores de comparación. ¿Ya? Cuidado con colocar solamente A5, coma, y querer poner valor verdadero. No, la primera parte se llama prueba lógica. Y cuando se habla de prueba lógica es que debe haber una comparación de dos valores del mismo tipo. El dato 1 y el dato 2. ¿Sí? La segunda parte de la función, sí, es lo que se llama valor sí verdadero, ¿no? El valor sí verdadero es el resultado que se muestra cuando, cuando la comparación ya cumple. Es el resultado que se muestra cuando la comparación es verdadero, ¿no? Si ustedes quieren mostrar un resultado, ¿no? Quieren mostrar un resultado cuando la condición cumpla, lo deben colocar en la parte de en medio, ¿no? En la parte de en medio, ¿ya? Todo lo que ustedes quieran mostrar por verdadero, se coloca en la parte de en medio. El valor falso, esa es la tercera parte, ¿no? El valor falso, esa es la tercera parte. Dice, es el resultado que se muestra cuando la comparación no cumple. Es el resultado que se muestra, ¿no? Cuando la comparación tiene un resultado que dice falso, ¿no? Y eso se coloca en la tercera parte. Si es texto, se coloca entre comillas. Caso contrario, es sin comillas, ¿no? Entonces, está complementando lo mismo que acabamos de dar lectura, ¿no es cierto? La función sí tiene esas tres partes. Solo y solo sabiendo y tomando en cuenta esos aspectos es que ustedes van a poder realizar una función sí de forma correcta. De lo contrario, si no entienden esa parte del concepto, si no lo leen bien y no se lo y no lo tienen presente y no se lo olvidan, ¿no? Si no se lo olvidan, lo van a hacer bien, pero si ustedes lo olvidan eso, créanme, jóvenes, que siempre van a tener problemas con la función sí, porque no van a saber en dónde se han equivocado, ¿no? Entonces, importante eso, esos tres párrafos que se ha dado lectura. Importante que ustedes sepan diferenciar que la función sí tiene tres partes y en cada parte se coloca algo. Tiene su finalidad. Eso es la función sí. Nada más ni nada menos que solamente eso.
Ahora vamos a la hoja función sí simple. Aquí en la hoja que dice función sí simple, está bajito, ¿no? ¿Están ahí? Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, aquí en lo que está en relleno negro dice observación. Se refiere a esto que estoy ahora enmarcando. Dice la pregunta, el enunciado. Si la nota del estudiante es mayor o igual a 61, mostrar aprobado. Caso contrario, reprobado. Dice, si la nota del estudiante se refiere a lo que hay en la posición B3, si lo que hay en B3, no importa que tenga 80, 100, no importa. Dice, si la nota del estudiante, o sea, si lo que hay en B3 es mayor o igual a 61, ahí está el otro dato de comparación. Por verdadero, mostrar aprobado. Por falso, reprobado. En lo que acabo de explicarles, la primera parte es la prueba lógica. La segunda parte, en la segunda parte colocan el resultado que ustedes quieran mostrar cuando la condición cumpla, cuando sea verdadero. Por eso dice valor verdadero. Y la tercera parte, ahí es donde deben colocar el resultado que ustedes quieren mostrar cuando la condición no cumpla. Y la comparación la hacen en la prueba lógica. Es así de sencillo, ¿no? Entonces, basándome ya en la parte conceptual, pues esto no es más y menos que escribir fórmula nomás, ¿no? Toda fórmula comienza con el igual, la función se llama así, dice si la nota, si lo que hay en B3 es mayor o igual a 61, en mi caso me pide colocar coma, no me dice punto y coma, fíjense ahí en la ayuda. Tampoco tengo que estar adivinando qué colocar, ¿verdad? Sale al momento de escribir. Coma, mostrar aprobado. ¿Qué dice una de las reglas? Que si es texto, se coloca entre comillas. Bien, solamente quiero mostrar ese texto cuando la condición cumple. Coma le pondré. Ahora para saltarme a la tercera parte. Cuando la condición no cumpla, debe mostrar reprobado. Y eso es todo. Hay un paréntesis que se abrió al inicio, después de la función sí, de la palabra sí. Entonces debo cerrar ese paréntesis. B. Así es como deben de realizar una función sí, respetando cada una de las partes. La primera, prueba lógica. La segunda, el resultado que queremos mostrar cuando la condición cumpla. Y solamente será aprobado, según la pregunta, si la nota es mayor o igual a 61. ¿No es cierto? Caso contrario, es reprobado. Entonces, ahí está el resultado. Como verán, la función sí no se trata de copiar al pie de la letra, se trata de tener en cuenta esas tres reglas que hemos leído, ¿no? No hay espacios entre medios, ¿no? Bien, ¿tienen ese resultado? Sí, ¿El resto? Sí, Lisa. Vamos confirmando el resto. y dice a lo que no le sale con coma, lo hacemos con punto y coma. Sí, listen. Sí, eso hemos dicho un montón de veces ya, ¿no? Si no es con coma, es con punto y coma. Pero es clarito, cuando ustedes ponen igual, sí, paréntesis, sale un texto,
¿no? Una descripción. Verifiquen esa descripción. Ahí es donde ustedes van a saber si tienen que usar coma, punto y coma, o tal vez punto, o tal vez una barra horizontal o vertical. Es que eso va a depender de cómo está configurado, con qué idioma está configurado la computadora. Pero cuando ustedes pongan igual, sí, y abran el paréntesis, va a salir una descripción. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, para nota final 1, se refiere para esto. Si la nota del estudiante es mayor o igual a 61, aumentar a la nota existente, dice, aumentar a la nota existente 3 puntos. Caso contrario, mantener la nota. Si no le entiendo la pregunta, la tengo que leer otra vez hasta poder entenderle bien, ¿no? Dice, si la nota del estudiante es mayor o igual a 61, aumentar a la nota que ya existe, a la nota que ya tiene, 3 puntos. Caso contrario, mantener su nota que ya tiene, la nota actual. Bien, pido un voluntario que nos pueda, voluntario o voluntaria, que nos dé la fórmula, que nos dicte la fórmula. Adelante. Vamos, estamos esperando a un voluntario. Ahora es cuando hay que practicar. Vamos, estamos esperando un voluntario que nos pueda ayudar a realizar esta pregunta de nota final 1. Licenciado, lo que te está pidiendo es nota final, ¿no? Así es. Entonces sería igual, sí, abre paréntesis, B3 mayor o igual 61, Espérame un instante. Ahora sí. ¿Ya? sí, B3 mayor o igual 61, 5 comillas, ya que es número, coma, B3 más 3, coma, B3. Y cerramos paréntesis. Muy bien, gracias. Entonces, esa sería, ¿no? La fórmula, tal como indica la pregunta. Si la nota del estudiante es mayor o igual a 61, dice
aumentar a la nota existente 3 puntos. Entonces, la nota existente está en la posición B3, ¿no? A ese B3 aumentamos o sumamos 3. Caso contrario, mantener la nota. Y para mantener la nota, simplemente tenemos que poner la posición B3. Eso es todo. ¿No? Eso sería. Ahora, la nota que ahí indica es 45. Bueno, 45 es mayor o igual a 61. Falso, ¿no? La fórmula dice B3 y B3 tiene 45 para esta primera. 45 es mayor o igual a 61. Falso. Por falso, pues mantiene su nota nomás. Por eso ahí está. En cambio, cuando estábamos en la B4, ¿B4 qué tiene? 85. 85 es mayor o igual a 61. Verdadero. Por lo tanto, a ese 85, sumándole 3 puntos más, llega a ser 88. ¿No? Ahí está. Eso es. Ahora, verán, ¿no? Para este segundo caso, si la nota del estudiante, ¿no? Es mayor o igual a 61. ¿Cuál fue la comparación? Nota del estudiante, ¿no? Que está en la posición B3. ¿Es mayor o igual a 61? Esa es la comparación, ¿verdad? Siempre desde el tema número 4, cuando leíamos, ¿no? Decíamos que el resultado de una comparación siempre es verdadero o falso, para que vean. ¿Verdadero o falso? Lo hemos visto en el tema número 5. Lo único que hace la función sí es que lo único que hace la función sí es que cuando sea verdadero, acomodarlo mejor. Que cuando sea verdadero nos diga es aprobado. Y cuando sea falso, que diga es reprobado. O hacer alguna operación o suma o resta. Lo único que hace es acomodar eso. ¿No? Véanlo de ese modo. ¿Ya? Bien, vamos con la función cianidad. Así es que acabamos de ver que la función sí simple es una función donde solamente se hace una comparación y si esta cumple, muestra un resultado. Y si no cumple, muestro otro resultado. ¿No es cierto? Esa es la función sí simple. Ahora toca hablar de la función cianidad. ¿Ya? Función cianidado o compuesto. Esta función, ¿no? Dice, hay una aclaración, una nota, ¿no? Es la unión o concatenación de varias funciones, sí. Una dentro de otra función. Ya cuando estemos haciendo la fórmula, los paréntesis de cada función, sí, se cierran al final. ¿Qué es la función cianidado? La unión de varias funciones, sí. Una dentro de otra. Todo lo demás es lo mismo, ¿no? Aquí tengo una gráfica, un diagrama de cómo se comporta, de cómo se arma una función sí. Entonces, gráficamente una función sí es una comparación, por eso ahí el rombo.
Si el resultado de esta comparación en este primer rombo es verdadero, ¿no? Si el resultado es verdadero, entonces hacemos algún proceso, ¿recuerdan? Mostrar un texto, hacer una fórmula, algo se hará, pues, ¿no? Y ahí termina la función y nos muestra el resultado, ¿verdad? Seguimos. Si el resultado de esa primera condición, de esa primera comparación, resultase falso, si fuese falso, en la función si anidado, podríamos volver a realizar otra nueva función sí. En caso de que sea falso, en vez de mostrar reprobado como hicimos en el anterior ejemplo, podríamos realizar una nueva función sí. Al ser una nueva función sí, va a tener un posible resultado que puede ser verdadero y un posible resultado que puede ser falso, ¿no es cierto? Si fuese verdadero, se viene por este camino, realiza el proceso, mostrar un texto, hacer alguna operación con una fórmula y termina. Fin. Ahí terminaría, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si es falso? Si es falso, viene por este camino y en vez de mostrar un resultado como aprobado o reprobado, en la función si anidado, pueden volver a hacer una nueva, a aplicar, pueden volver a aplicar, pueden volver a hacer una nueva función sí. Y como verán, al ser una función sí, esta tendrá un resultado que podría ser bien verdadero o que bien podría ser falso, ¿no es cierto? Al ser verdadero, pues podrá hacer algún proceso, mostrar un texto, hacer una fórmula, mostrar un porcentaje, mostrar un número, pero ahí finaliza. Mostraría el resultado y ahí finaliza. Y si fuese falso, puedo seguir con ello otra vez. De volver a hacer una nueva función, sí. Y como al inicio, una función sí tiene dos alternativas. Un resultado por verdadero y un resultado por falso, ¿no? Al ser verdadero, realizar algún proceso, mostrar algún texto, una fórmula, pero ahí acaba y muestra el resultado, ¿no? Al ser falso, podríamos seguir aplicando una nueva función, sí, ¿no es cierto? Podríamos. Pero va a llegar un momento en el cual ya no hay nada más que comparar, que ya no hay nada más que hacer. Entonces, cuando ya no haya nada más que comparar, ahí ustedes pueden colocar algún texto que diga error, no existe, mostrar un valor cero, para que finalice, porque sería el falso de todos los falsos, el más falso de todos los falsos. Cuando la condición no haya cumplido en ninguna, esto sería el resultado que se vaya a mostrar. ¿No? Entonces, ¿han visto ustedes aquí en el diagrama? Que cada vez que es falso se puede hacer una función sí, pero va a llegar un momento en el cual ya no hay nada más que comparar, entonces mostrarán una última alternativa, un último resultado. ¿No? Eso es, jóvenes. ¿Quedó claro la explicación? Sí, listen.
Muy bien. Entonces, de todos modos, esta diapositiva lo tienen disponible en la plataforma Moodle. Ya, descárguenlo, véanlo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Ustedes tienen ahí la planilla. Váyanse a la hoja que dice cianidado. A la hoja que dice cianidado. Y es esta planilla la que hay. Bueno, acá. Tengo una tabla de condiciones. Hay una tabla de condiciones. Esta tabla de condiciones dice que si la categoría es A, si la categoría de alguna persona, su categoría de su sueldo, su nivel salarial fuese A, que muestre 4,000. Si la categoría de su nivel salarial es B, debería mostrarnos 2,500. Y si la categoría de su salario, de su nivel salarial es C, debería mostrarnos 1,500. Tengo 3 alternativas. De manera que tendré que usar 3 comparaciones. 3 funciones sí. Una cuando sea igual a A. Otra cuando sea igual a B. Otra cuando sea igual a C. Y el último falso dirá, no existe, 0, no hay esa categoría. ¿No? Ese sería el falso de todos los falsos. Entonces acá tenemos una planilla donde tenemos el código de la persona, que tal vez puede ser su carnet de identidad o algún código interno. Digamos que aquí está en la lista de los personales del trabajador, de los trabajadores, la fecha de cuando ha ingresado y su categoría. Cada uno tiene una categoría salarial. Ahora queremos que con una función sí nos muestre cuál es el sueldo según la categoría. ¿No? Normalmente las planillas van a tener algo así. Hay planillas que van a tener una tablita, así como esta. Esa tabla sería como de condiciones, una tabla de restricciones, ¿no? Una tabla de parámetros, una tabla de condiciones. Siempre la va a ver. Y si no la hay, uno se lo tiene que realizar según las normas, según las normativas de la institución o organización. Pero siempre hay. ¿Sí? Eso no es por mucho problema. Ahora empezamos a hacer la función sí. Ya sabemos que por cada alternativa hay una función sí. Entonces aquí es donde se aplicaría la función sí anidado, la unión de una función de sí dentro de otra. Entonces, aquí colocamos, comenzamos indicando, colocando igual sí. Si la categoría de esta persona, donde lo tengo en la posición de 5. Si la categoría, si lo que hay en D5 fuese igual a la letra A o a la categoría A, por verdadero que muestre 4,000. Debo hacer una nueva función sí. Pero al hacer esta nueva función sí, ya no hace falta que esté colocando igual sí como se comenzó. No, directamente función sí.
Solamente al inicio se coloca el igual, ¿no es cierto? Solo para comenzar. ¿Ya? Aquí está la función sí. Otra vez, ¿no? Si lo que hay en D5 nuevamente es igual a la letra B, si el contenido de D5 es igual a B, el resultado que se muestra por verdadero sea 2500, según la tablita. Por falso, no debe ser A, tampoco debe ser B, entonces tal vez sea C, ¿no? Entonces digo, si el contenido de la D5 es igual a la letra C, ¿no? Porque D5 puede tener cualquier valor. Si el contenido de la D5 es igual a la letra C, por verdadero que nos diga 1500, que nos muestre ese resultado. Por falso, seguramente la empresa no tiene más categorías salariales. Entonces simplemente que nos muestre 0. O un texto que diga no existe salario, no existe sueldo. Algo así. Pero lo podemos dejar en 0 para que nos lo muestre así. Muy bien. ¿Cuántas veces hemos utilizado la función sí? 3 veces. Entonces son esas 3 que debo cerrar paréntesis al final. Los paréntesis de cada función sí se cierran al final. Esa es una regla, es una condición, ¿no? Eso mismo hace notar que una función sí está dentro de otra y dentro de otra y dentro de otra. Y razón por la cual los paréntesis también se cierran al final. Como verán, la función sí no es, como están viendo, para nada difícil. Pero sí hay que tener en cuenta las reglas, ¿no? Las reglas. El orden como debe ir. Bueno. Entonces aquí me muestra 1500. Y si procedo a arrastrar, para el siguiente 1500. B, 2500. Efectivamente, B, 2500. Y lo que es A, todo lo que es A, 4000. ¿No? La primera decía D5. La siguiente, D6. Si D6 es igual a A, 4000. Por falso, si D6 es igual a B, 2500. Por falso, si D6 es igual a C, 1500. ¿No? Y así. Entonces, ¿qué pasaría si en la posición D5 le pongo una nueva categoría como D? No existe, ¿no? ¿Qué me va a mostrar? 0, pues. Porque ese es el falso de todos los falsos. No hay. No existe categoría. 0. Lo tendría que agregar en mi fórmula para que me muestre algún monto. ¿No es cierto? Razón por la cual la importancia de siempre colocar el último falso. Lo que coloquen aquí se mostrará cuando no hayan colocado ninguno de estos que indicaba en la condición. ¿No es cierto? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Yo lo hice lo mismo como hizo usted, Listen, pero no me sale. Igual lo hice con punto coma, como igual no enseñó. Igual no me sale. Tiene que haber alguna comilla que le está faltando cerrar o abrir. A mí tampoco me Porque sale, dicen. Listen, ¿lo puedes repetir de nuevo, por favor? lo que pueden hacer es compartirme sus pantallas, ¿no?
Voy a habilitar para que me compartan sus pantallas. A ver. Ya, está libre para que compartan pantalla. Para identificar los errores que están teniendo, ¿no? Ingeniero, yo tengo una consulta. Yo hice el mismo procedimiento, pero con celdas fijas, pero sí me salió. Igual estaría bien usando No. el cuadrito de abajo, porque usé celdas fijas y las fijé el cuadro de categoría A y la del valor, pero sí me salió todos los resultados. Sí, sí, pero solo que se le hace un poquito más largo tal vez, ¿no? O Sí, más ilegible por los símbolos de los pesos. Pero sí, es otra alternativa. Muéstrenos, compártanos su pantalla. Necesito jóvenes que compartan su pantalla para ver los errores que están teniendo. Estamos viendo la pantalla de Nayeli. sí, ingeniero. Así de esta manera lo hice yo. ¿Está bien? Ahí déjalo, déjalo. Em, Haga doble clic mejor en su resultado. Eso. Aquí tenemos la pantalla de Nayeli. Pone si D5 es igual a pesos E17, ¿no? Que es donde lo tiene la letra A, ¿verdad? Sí, ingeniero. Por verdadero le pone F17, pero con símbolo pesos, ¿no? Sí, En su caso, en el caso de su compañera, el separador es punto y coma, y eso es por la configuración de la computadora. No se trata de que ustedes se aventuren a colocar coma y no me sale luego punto y coma. Hemos dicho que cuando colocan la función sí, ya sale en la parte de ahí de la descripción que usar, ¿no? Como lo hizo su compañera, funciona, ¿no? De igual manera funciona. Puede que sea un poquito ilegible, ¿no? Pero si uno se acostumbra, pues también lo ve así, ¿verdad? Total, cuando se arrastre, en vez de ser D5 va a ser D6 ya, y D7 y D8. Pero el otro, al tener posición de celda fija con pesos, se va a mantener. O sea que no nos alteraría, ¿no es cierto? Eso es. Bien, Nayeli. Para variar está bien. ¿Otra persona que pueda compartir su pantalla? Estamos esperando que compartan su pantalla. Bien, entonces asumo que ha quedado claro. Vamos con el siguiente ejemplo. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a la hoja de registro civil. Y hacemos una práctica con ello. Registro civil. Bueno, vamos a registro civil.
Ahora aquí en registro civil, veamos qué planilla tenemos. Primero es eso, ¿no? A ver qué planilla tenemos. Tenemos una planilla que tiene una columna con el nombre de la persona. Tenemos una columna con el código de estado civil. Está manejando códigos de A, C, A y así sucesivamente. Tenemos una columna que dice edad. Está bien. Tenemos una columna estado civil, que es la que hay que aplicar fórmula. Observación, a la cual también hay que aplicar fórmula. Y observación edad 2, que también hay que aplicar fórmula. ¿No? Muy bien. Siempre hay que ver, siempre hay que verificar con qué datos es que contamos para poder trabajar. ¿Qué datos tenemos? ¿No? En el caso del estado civil, podemos apreciar que tenemos una tabla más abajo, ¿verdad? Donde tenemos la codificación para cada estado civil. Si es A, soltero. Si es B, casado. Si es C, concubinado. Si es D, divorciado. ¿No? Precisamente en nuestra planilla tenemos una columna con una codificación. Entonces, ¿qué se quiere aquí en estado civil? En estado civil se requiere mostrar qué estado civil tiene. Casado, soltero, viudo, divorciado. Según la codificación que presenta para cada uno. ¿No? Entonces procederemos a hacer la fórmula. Procederemos a hacer la fórmula. Atiendan. Voy a poner en la posición de 4, alineación izquierda, ¿eh? Para que no tengan problemas con la sobreposición. Alineación izquierda le voy a colocar. Ahora sí. Muy bien. Sí. Primero con el igual, ¿no? Sí. Miren, es lo que yo les decía hace instantes. Al colocar igual, sí, paréntesis, ya me sale esta descripción. Y aquí, en mi caso particular, me indica que debo colocar coma. Ahí está. Como les digo, no se trata de adivinar, colocar coma, colocar punto y coma, porque ahí les sale qué símbolo usar. Tal vez a alguno le muestre una barra así horizontal también. Ahí estaría más fregado. Tenía que buscar ese símbolo, cómo sacarlo. ¿No? Casi normalmente a la mayoría le sale o coloca coma o punto y coma. Raras veces colocar barra. Pero ahí sale. Bueno. Entonces igual sí. Si lo que tengo en la posición B4, no importa qué tenga, pero B4, digo B4, me concentro, B4. Si B4 es igual a la letra A, según la tablita A, debe mostrar soltero, ¿no? Entonces pongo coma y recién escribo el texto. Coma es separador de cada parte. Entonces, soltero. Cierro comillas porque abrí comillas para escribir soltero, ¿no? Muy bien. Coma para saltarme a la tercera parte. Inclusive, les decía, cada vez que están en alguna de las partes se vuelve en color negrito.
significa que ya tienen que escribir algo ahí en esa parte, ya les toca poner esa parte, ¿no? Por falso, debo hacer una nueva función sí. Entonces, coma, o otra vez la función sí. No hace falta colocar el igual antes del sí, ¿no? Directamente sí. Paréntesis. Prueba lógica. Bueno, si B4 es igual, ahora ya me toca con la letra B. Si lo que hay en B4 fuese igual a la letra B, entonces, coma, abro comilla, que me diga que es casado. En el valor verdadero que me diga que es casado. En el valor falso, coma le puse, ¿no? Antes, coma. Una nueva función sí. Es una función, no va entre comillas. Sí. ¿Recuerdan el concepto? Números, posiciones de celda, fórmulas y funciones no va entre comillas. Bueno, si B4 es igual a la letra C, ahí está la comparación de dos valores del mismo tipo. B4 tiene letra y otro valor de comparación que C es letra. Por eso está entre comillas. Si fuese igual a la letra C, que me diga por resultado, entre comillas, concubinado. Ahí está. Ese es por valor verdadero. Por falso, tengo una nueva alternativa. Una nueva función sí. Abro el paréntesis. Nuevamente. Si lo que hay en B4 fuese o es igual a la letra D, ya, ahí está la prueba lógica. Coma, coloco para irme a la segunda parte. Por verdadero que me diga divorciado. Cierro comillas porque es texto. Por falso, ¿tengo alguna alternativa por falso? Según la tablita ya no hay nada más, ni una comparación. Por falso lo puedo escribir no existe. Ese mensajito de texto. ¿No? Siempre debo colocar algo por falso. Eso es todo. Ahora me toca cerrar los paréntesis de cada función sí abierta. Son 4 funciones. Entonces, 4 funciones sí. Entonces, 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y verán que el último paréntesis es el que se pinta o se colorea de negro. Enter. D, divorciado. Y si arrastro, ahí tengo el estado civil para cada uno. B4 que tiene D, D de divorciado. Voy a inventar una codificación F, ¿ya? En B4. A ver, no existe, dice, ¿no? No existe, no está en la fórmula incluida el código F. Pero si es A, sí, si es C, concubinado. Si es C, concubinado, ¿no? Si es A, soltero. Si es B, casado. Y si es D, divorciado. Pues, ¿qué dice la fórmula? B4. Si lo que hay en B4 es igual a soltero. Entonces, veamos. En este momento, ¿qué tiene B4? D. D, la palabra D es igual a falso. Por lo tanto, se va a esta siguiente función sí. ¿Qué tiene B4? D. La letra D es igual a la letra B. Falso. Por lo tanto, se salta a la otra función sí. ¿Qué tiene B4? D, ¿no es cierto? La letra D es igual a la letra C. Falso. Por lo tanto, se salta a la otra función sí. ¿Verdad? Y acá. B4 que tiene D. D es igual a D. Verdadero.
Por lo tanto, mostrará la palabra divorciado, ¿no? Veamos, cuando le coloquemos una M, por decir. M es igual a la letra A, para nada, falso. Por falso, otra vez la pregunta. M es igual a B, falso. Por falso, otra vez la pregunta. M es igual a C, falso. Al ser falso, otra vez la pregunta. M es igual a D, falso. Por falso, ¿qué tengo? Ya no hay ni una función sí. Simplemente algún texto que dice no existe. Razón por la cual nos muestra ese resultado. Del no existe. Así trabaja la función sí anidado. ¿Quedó claro? Sí, Inge. Sí, listen. Muy bien, entonces ahí están pudiendo apreciar, ¿no? Que al momento de hacer la función sí, cuando coloqué B4, no puse ningún espacio antes del B4 ni después del B4, ¿verdad? Cuando escribí la palabra o la letra A, entre comillas, o la palabra soltero, entre comillas, tampoco puse un espacio al inicio ni al final, ¿no es cierto? Hay que ser muy cuidadosos con ello, ¿sí? Porque normalmente el error a veces suele ser ahí, ¿no? No es lo mismo una A con espacio que una A sin espacio. No es lo mismo, hay diferencia. Una letra vacía le llama a la computadora, carácter vacío, ¿no? Entonces, en la primera fórmula, como ustedes han podido apreciar, se hace la fórmula para todas las alternativas, tanto para la letra A como para la letra B, como para la letra C, como para la letra D, y así sucesivamente. Porque ya cuando arrastren, en vez de que sea B4, ya será B5, luego será B6, luego será B7, ¿no es cierto? Así es, ¿no? Si lo ven de ese lado, una fórmula función sí es facilísimo. No hay donde complicarse. Pero si tan solamente olvidamos que las letras van entre comillas, o que la función sí tiene tres partes, de las cuales la primera es prueba lógica, la segunda es valor verdadero y la tercera valor falso, estamos mal. Si olvidamos que una función sí dentro de, se puede escribir dentro de otra, ¿no es cierto? Pero que el paréntesis se debe cerrar al final. Una función sí se escribe dentro de otra, normalmente cada vez que sea falso, ¿no? Así para tener alternativas, ¿no? Esto se requiere con práctica, así es que ahí ustedes la tienen en la plataforma la práctica, tienen ahí la fórmula, véanlo, ¿no? No se trata de copiar fórmulas, se trata de razonar. La función sí es una función lógica, una función condicional, para lo cual hay que razonar. Tenemos la columna observación 1. ¿Qué hora es? Vamos a ver. Allá. Y 23. Leamos. Leamos la pregunta. Ahí está la clave. Leer. Si edad es menor de 18 años, ¿no? ¿Ya? Si edad se refiere a la C4. Si edad es menor a 18 años, mostrar como resultado menor de edad. Oh, voy a ponerle con alineación izquierda mejor. Y así no tengo dificultad. Dificultad, dice, ¿no? Ahí está.
Nuevamente. Si edad es menor de 18 años, lo que estaba pintado en rojo, las indicaciones. Si edad es menor de 18 años, mostrar menor de edad. Muy bien. Entre comillas, porque es texto. 18 no es texto, por eso está sin comillas. Por falso, dice otra vez. Si edad es menor a 65 años, mostrar mayor de edad. Caso contrario, eso es por falso, el más falso de todos los falsos, ¿no? Será tercera edad, entre comillas, ¿no? Me voy a olvidar las comillas al final, miren, van a ver lo que va a pasar. Tercera edad. Vamos a suponer, no voy a poner comillas de cierre. Entonces cierro paréntesis, 1, 2, 3. Ni siquiera se coloreó los paréntesis, como pueden ver. Y si le doy enter, me sale este mensaje. Por lo menos aquí Excel me está diciendo que ha encontrado un error de escritura y que va a intentar corregirlo. ¿No? ¿Podemos confiar en ello? ¿Cómo no confiar? Le vamos a decir sí. Ya. Y si vuelvo a la fórmula, modifico, efectivamente me puso la comilla. ¿No? ¿Qué pasa si aquí al inicio me olvidé la comilla? ¿Qué me sale? Igual me ayuda a corregir. Pero no nos podemos fiar de ello. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si aquí al poner C4 menor a 65 me olvidé de colocar coma? Directamente comilla. Hay un problema en esta fórmula, va a salir. ¿No? Y si le dan a aceptar, más o menos va a seleccionar cercano al lugar donde hay el error. Aquí me lo seleccionó ahí después del 65. Entonces por ahí debo buscar como con lupa. Ah, verdad, me falta coma. Y recién saldrá. Les decía, ¿no? Eso. ¿Ya? Lo demás es arrastrar. Entonces 45 es mayor de edad, 15 menor de edad, 70 tercera edad y así ya lo ha clasificado. La función sí, como les acababa de decir, es una función condicional, una función lógica. Depende de en qué sentido nosotros hacemos las comparaciones. ¿En qué sentido hacemos las comparaciones? Y como verán, en este práctico, en esta pregunta, comencé comparando y utilizando la función, perdón, el operador menor. Podría ser a la inversa, usando el mayor. De eso se trata el cálculo de la siguiente. Observen. Igual, si edad se refiere a la posición C4, es mayor o igual, miren, a 65, mostrar tercera edad. ¿Eh? Solamente estamos dando lectura a la pregunta. ¿Cómo? Si edad es mayor a 18 años, mostrar mayor de edad. Cierro comillas, porque es texto. Coma. Caso contrario, menor de edad. 1, 2 paréntesis. Aquí en esta columna he utilizado el operador opuesto al anterior. En el anterior he usado menor, pero también cambiaba el sentido de la comparación y el resultado a mostrar, ¿no? Y en esta es diferente. Mayor de edad me muestra.
Y si arrastro, pues obtendré los mismos resultados. Y es que es así la función sí. Depende en qué sentido, cómo hagamos nuestra condición, nuestra comparación, y en qué sentido mostremos nuestros resultados por verdadero o por falso. Por eso es una función sí lógica, ¿no? Por eso es una función sí lógica. Y por eso es de análisis esto. Bueno, eso es jóvenes, ¿no? Requiere práctica, ¿no? Y recordar los conceptos. Si ustedes recuerdan los conceptos, el cómo está compuesto, no creo que haya fórmula difícil, ¿no? Se trata de entenderle y darle lectura a la pregunta también, ¿no? Leer la pregunta 1, 2, 3, hasta que más o menos se logre entender la pregunta. Si no se entiende la pregunta, difícilmente esperen tener un resultado. Pues, ¿cómo comenzar? ¿Qué colocar? ¿No ve? Esos jóvenes. Bien, eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana. Bueno, entonces practiquen, revisen la grabación que está realizando su compañero, ¿no? Que sea enhorabuena en la grabación que está haciendo su compañero y puedan, ¿no? Despejar dudas ahí, ¿ya? Bien, nos vemos el día de mañana.